nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo: soy la vida, el camino, la verdad. Al que crea en mi nombre, vida eterna le daré. Por su Espíritu Dios habla, nos ayuda a entender la palabra revelada que da vida y poder. La flor cae y se seca, mas la Biblia durará. Ilumina nuestra mente y renueva nuestro ser. Bien, muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Muy bien, estamos agradecidos del Señor porque nos ha concedido el avanzar ya básicamente podríamos decir que en este momento estamos terminando nuestra primera parte, ¿cierto?, de lo que es este ciclo de conferencias, donde nos propusimos un desafío, ¿no? El desafío es estudiar los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Ya, como se ha dicho, hoy llegamos al capítulo 10, estamos ya en buen rumbo. Y oramos al Señor para que eso siga siendo una realidad, para que lo que hemos podido aprender lo interioricemos, lo compartamos y por supuesto cada día, ¿no?, al acercarnos más a la venida del Señor podamos estar preparados. ¿Qué les parece si oramos para iniciar? Oremos. Señor y Padre, gracias una vez más por estar acá reunidos, dispuestos a estudiar tu palabra, sabiendo que tú nos guiarás y especialmente pidiendo, Señor, que tú puedas disponer cada corazón, cada mente, para que tu Santo Espíritu pueda hablar en esta hora, Señor. Que tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada vida, no solo de los que se encuentran aquí presentes, sino también a cada persona que en la distancia quizá ha sintonizado en alguna de las redes y está siguiendo esta programación. Bendícelos a ellos también, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 10 lleva un título bastante particular que quisimos colocarle en este momento y es Dulce y Amargo. Y para ilustrar un poco esto, ¿no?, probablemente
nosotros hemos gustado, ¿no?, de estos dos sabores a lo largo de nuestra vida, ¿no? Probablemente cuando se nos acerca algo, determinada cosa que queremos comer, inmediatamente, ¿no?, cuando esto toca nuestra boca, ¿cierto? Identificamos o lo asociamos con un sabor y decimos, me gustó o no me gustó con base en la determinada experiencia que tuvimos, ¿no? Para algunos no nos gusta mucho el dulce, preferimos lo salado, pero en este caso, ¿no? Es complejo pensar que algo que a uno le podría parecer agradable de vista, cuando lo gusta, resulte siendo amargo, ¿no? Y esto, de alguna manera, ilustra un poco lo que es la experiencia, básicamente, que se ilustra en el capítulo 10 de Apocalipsis. Ahora, yo quiero mencionar lo siguiente. Fíjense que, para introducir un poco, este capítulo, o el contenido más bien de este capítulo, interrumpe un poco la narración de las 7 trompetas. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando, o se estuvo hablando más bien, acerca de las 7 trompetas y hay un interludio allí, ¿no? El capítulo 9 termina justamente con la alusión a la sexta trompeta y el capítulo 10 entra allí como un paréntesis, ¿cierto? Esto es algo parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, cuando estudiábamos allí un poco los sellos. ¿Se acuerdan que hubo un paréntesis también con los 144,000? ¿No? Algo parecido ocurre acá. Por lo tanto, ¿cierto? El séptimo ángel, esto es importante notar, el séptimo ángel aparece aquí en la mitad del capítulo. En el capítulo 10, específicamente en el versículo 7, se hace alusión recién al séptimo ángel. ¿Ya? Por lo tanto, hay algunas cosas, hay algunos eventos, hay situaciones allí puntuales que vale la pena prestarle atención. Porque, por supuesto, al aparecer de manera, digamos, especial o significativa como un paréntesis, tienen algo que decirnos a nosotros. Al igual que el tema que vamos a ver mañana, en la jornada de la mañana, que es el capítulo 11, donde también se va a hablar un poco de los 2 testigos. Hay 2 testigos que se mencionan allí y eso forma parte, podríamos decir también, de este paréntesis o de esta aclaración que se hace antes de concluir las 7 trompetas. ¿Está bien? Ahora, algo importante, vamos a ir al texto bíblico y me gustaría que leyéramos en primer lugar los primeros 3 versículos del capítulo 10. Dice lo siguiente, aquí está hablando Juan, recuerden, Juan el revelador está hablando en primera persona, y dice lo siguiente, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y vamos a detenernos allí porque vale la pena analizar algunos detalles de la descripción o de lo que vio Juan. En primer lugar, fíjense que el versículo 1 dice, ¿cierto? Esto es importante tenerlo, ya lo decíamos, en relación a los capítulos 4 al 9, es interesante saber de que esas visiones están en el cielo. Todo lo que vio Juan, recuerden que él tiene un viaje de ida y vuelta entre la tierra y el cielo. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con la tierra o con sucesos en la tierra. Del capítulo 4 al capítulo 9, él está en el cielo, son visiones celestiales, y en el capítulo 10, para darle una base a esto, él vuelve a la tierra. Ahora, es lo primero que nos dice el versículo 1. Dice que hay un ángel, desciende un ángel, no es un ángel cualquiera, es un ángel fuerte que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. ¿Ya? Ese es un detalle importante. Por lo tanto, miren lo siguiente. Bueno, esto ya lo decíamos, ¿cierto? Ahora, miren lo siguiente. Me gustaría volver un poquitito atrás para mencionar algo muy importante, y es que el capítulo 10, Juan está de vuelta a la tierra, como decíamos, pero aquí hay algo muy necesario recordar. Las trompetas nos llevan a través de la historia hasta el tiempo del fin, y ahora Juan nos llama a unos eventos que tienen que ver con el fin o con los últimos días, y esto no sucedió hace mucho tiempo. Vamos a entender un poco esto. ¿Qué quiero decir? Para que nos hagamos una idea, leímos los primeros 3 versículos y fíjense que el capítulo al final está distribuido de la siguiente parte. El ángel poderoso que desciende con el librito, hay 7 truenos, que fue lo que íbamos a introducir en los versículos siguientes, hay un juramento, el versículo 7 que habla del toque de la séptima trompeta, y desde el versículo 8 en adelante hay un acto que se describe como el acto de comer el librito. De hecho, allí dice textualmente que Juan come el libro y que es una experiencia similar a la que vivió el profeta Jeremías. Allí cuando en Jeremías 15 él dice, y fueron halladas tus palabras y las comí y me fueron por gozo y alegría en mi corazón. Son experiencias, ¿no?, en las cuales los profetas experimentan aquello y hay un mensaje implícito detrás de ello. Ahora sí, con esto en mente, leíamos el versículo 1 y 2 y miren, aparece un ángel.
El ángel, bíblicamente, recuerden que lo mencionábamos, no solo era un ángel como el que habitualmente se menciona, en el sentido de ser un espectro con alas o un espíritu ministrador, como dice Hebreos 1:13, sino también ángel básicamente significa mensajero. Águelos, la palabra griega que se traduce como ángel, significa mensajero también. Por lo tanto, fíjense que el versículo dice que es un ángel no de cualquier estirpe, es un ángel poderoso, ¿cierto? Así dice el texto, un ángel poderoso. ¿Y qué más? Dice que este ángel, de alguna manera, por la descripción que tiene, se identifica o se asocia no a otro personaje que a Jesús mismo. ¿Por qué? Hay algunos elementos que están conectados con algo que ya mencionábamos en los capítulos anteriores. Por ejemplo, se describe de que este ser, este ángel, está cubierto por una nube, ¿cierto? ¿Recuerdan quién estaba cubierto por una nube en el capítulo 1? El testigo fiel, el Señor Jesús, ¿cierto? También dice que estaba bordeado, ¿cierto? Rodeado más bien por el arco iris, ¿cierto? Esto también se le aplica a Jesús en el capítulo 4, versículo 3, ¿cierto? También se habla de que tiene un brillo como el sol, leíamos allí, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 16 habla del testigo fiel con aquel brillo fulguroso como el sol, ¿ya? También dice, ¿cierto? Habla de que sus pies son como columna de fuego. Capítulo, haciendo alusión al capítulo 1, versículo 15, y por supuesto, como decíamos, todo esto tiene que ver con quién, con Jesús. Por lo tanto, primer asunto que tenemos que dejar claro acá, este ángel no es un ángel cualquiera, es el mismo Jesús que desciende para hacer énfasis en un mensaje importante. ¿Cuál es la importancia del mensaje? Hay un hecho necesario y es importante que lo detallemos ahora. Fíjense que él pone un pie sobre el mar y el otro pone sobre la tierra. Esto implica o hace una relación a universalidad. El mensaje que este ángel trae tiene que ser de carácter urgente y universal. Abarcaría a todo el mundo. ¿Está bien? Ahora, versículo 2 o más adelante dice, siguiendo un poco con la descripción de Jesús, ¿cierto? Que Jesús vendrá en una nube, para seguir identificando, ¿no? Ezequiel vio en su momento el trono y este estaba rodeado por el arco iris del Señor. En la transfiguración, otros hechos, ¿no? Por ejemplo, el rostro de Jesús brillaba como el sol. Son algunos hechos asociados a las descripciones que estamos diciendo. Ya, la columna de fuego que dirigía al pueblo de Israel dice, ¿cierto? Por ejemplo, 1 Corintios 10, del 1 al 4, que la columna era, ¿cierto? Iba Cristo y incluso era la roca misma. Capítulo 10 de 1 Corintios. Ahora, ese es el primer detalle, ¿no? El ángel. Ahora, ¿qué traía el ángel en su mano? Según el versículo 2. Un librito, no dice un libro, un librito, algo pequeñito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con esto, no? Es un librito que, fíjense que está de una manera especial. Está, ¿cómo está? Abierto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es ese librito? Es una buena pregunta que valdría la pena formularnos en este momento. ¿Y cuál es ese librito? Si descubrimos ese librito, vamos a descubrir algo fundamental dentro del contenido del mensaje, o lo que nos quiere decir en este caso el profeta, aprovechando, digamos, este paréntesis. Ahora, la pregunta es, ¿sería importante saberlo? Válido, ¿no? Supremamente importante para entender lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a ver algunos detalles y noten que, por ejemplo, el versículo 2, tanto el versículo 2 como el versículo 8 dicen que es un librito, o sea, un libro pequeño. Lo reitera dos veces, capítulo 10, donde estamos, versículo 2 y 8. Dice también que está como, versículo 8 y 2 dice también que está abierto. No está cerrado, está abierto. Por lo tanto, su mensaje debe ser conocido, debe ser manifiesto y hay un mensaje incluso en aquello. Si no conociéramos, por ejemplo, las palabras que tiene el libro, el solo hecho de que esté abierto ya transmite un mensaje. Es necesario prestarle atención. ¿Ya? Ok, otra cosa. Al estudiarlo, dice el versículo 9, y aquí está la experiencia, digamos, del profeta, al gustarlo, dice que fue dulce en su paladar, pero una vez lo hubo pasado, resultó ser amargo. ¿Ya? Estas son algunas características. Y otra cosa, esto dice el versículo 10, finalmente se volvió amargo, y el versículo 11 dice que por causa de esto hay un mensaje muy importante. ¿Qué dice el versículo 11? Es necesario que, ¿qué? Que profetices otra vez, ¿no? Por lo tanto, conduce o genera un impulso misionero, ¿no? En primer lugar, en el corazón en este caso, del revelador, pero también esto tiene un alcance universal o un alcance especial para las personas que atienden a este mensaje. Ahora, con esto claro, miren que
en la Biblia solo hay un libro que está cerrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hay un libro que en su culminación se dice, este libro ha de estar cerrado? ¿Cuál es el libro? Correcto. Que a todo esto, ¿no? Cuando miramos las siguientes características, básicamente el libro de Apocalipsis se basa en su estructura, en los símbolos, en el tipo de lenguaje que usa, en algunas cosas similares al libro de Daniel, ¿cierto? Entre otras cosas, podría decirse que es el libro gemelo, ¿no? Apocalipsis tiene un libro gemelo en el Antiguo Testamento y es el libro de Daniel. Por lo tanto, si esto es verdad, hay algunas características importantes que vale la pena recordar. Por ejemplo, el libro de Daniel es pequeñito o pequeño, tiene 12 capítulos, ¿cierto? Eso lo sabemos, basta solamente tomar la Biblia, tiene 12 capítulos. Por otro lado, esto es muy importante y aquí es clave para encontrar la conexión, el tiempo en que el ángel le dijo a Daniel que su libro sería abierto es el mismo tiempo del cual trata el libro de Apocalipsis. Volvamos un poquitito, abran conmigo la Biblia allí, en el libro de Daniel, justamente, no entiendo. No, y ahora vamos a ver un poco más adelante que él estuvo en algunos momentos, a lo largo del libro de Daniel, él estuvo perplejo por ciertas visiones y ciertas cosas que le fueron mostradas, incluyendo una profecía muy importante de tiempo, que vamos a verla un poquitito más adelante. ¿Ya? Ahora, si esto es así, entonces el tiempo clave o tiempo fundamental que se contempla acá en el libro de Daniel es el tiempo del fin. Ahora, históricamente, ¿no? Entendiendo que estamos en la sexta, ¿cierto? Trompeta, ¿en qué tiempo estamos ubicados? En el tiempo del fin. Recuerden que el tiempo del fin está enmarcado por algunos sucesos importantes, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, en temas anteriores de señales que tenían que ver con el regreso de Jesús y que tenían que ver también con los sellos. ¿Se acuerdan? Que hablábamos, por ejemplo, del terremoto, de la caída de las estrellas, del oscurecimiento del sol, y a todo esto hay una profecía de tiempo que también aplica allí, que es esta profecía que terminó en el año 1798. ¿Se acuerdan? La profecía de los 1260 días, que comenzó en el 538 y termina en el año 1798, el periodo de dominación papal o también conocido como el oscurantismo. Y es en ese orden de ideas como se llega entonces a entender de que el tiempo del fin está enmarcado desde allí en adelante. Por lo tanto, el contexto, digamos, de este capítulo, podríamos decirlo, es el tiempo del fin. Y por eso el énfasis, es necesario abrir, o era importante que se diera ese énfasis, de que el libro ahora, en el tiempo preciso, se abriera. Ok, en Apocalipsis justamente se describe abierto, como antes se había dicho, por contraste, entendiendo que antes estaba cerrado. Vamos adelante. Capítulo 10, justamente estamos, y vamos a continuar leyendo desde el versículo, leíamos el 3, ¿cierto? Dice que cuando clamó a gran voz, como ruge un león, ruge un león, perdón, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Sigamos hasta el 7. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hasta el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ok, entonces, Jesús habla como un rugido de león, resumiendo un poco lo que hemos leído. Jesús habla como un rugido de león. En ese momento en que él habla, fíjense que hay una respuesta. Él habla y los 7 truenos le responden, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Miren que el sonido le llamó tanto la atención a Juan que Juan no quiso perder detalle y Juan inmediatamente quiere escribir, ¿sí o no? Pero cuando él quiere escribir, se le da una orden precisa. ¿Cuál fue la orden? No lo escribas. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué había en la providencia divina para que eso, que también Juan de alguna manera lo vivió porque lo escuchó, no lo escribiera? ¿No? ¿Por qué era necesario aquello? Ahora, noten que hizo un juramento, ¿no? En ese momento ahora el énfasis es, no te centres en lo que está diciendo él, el énfasis es ¿en dónde? En el juramento. ¿Y cuál es el juramento? El juramento tiene que ver con que el tiempo no sería más. Y esa expresión es interesante. El tiempo no sería más. ¿Qué significa eso?
Fíjense que a partir de ese momento estamos claros de que entonces ya no habrá última profecía o la profecía más abarcante llegaría no más allá del año 1844. Y ahora vamos a explorar un poquitito eso, por qué llegamos a 1844 y qué tiene que ver el hecho de que se diga de que el tiempo no sería más con lo que justamente a Daniel, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 14, y en el capítulo 9, versículo 24 en adelante, se le señala, porque es clave para entender esto. ¿Ya? Por eso, después de eso, es importante notar que finalmente el mundo a partir de allí se apresura a sus etapas finales, al cierre de la historia a partir de ese momento. Ok, hagamos un recuento entonces rápidamente. Es importante entender de dónde sale el año 1844, ¿no? Yo creo que sí, a estas alturas vale la pena que miremos de dónde sale el 1844 y por qué lo estamos considerando. Bien, vamos al libro de Daniel y vamos a recordar algunas bases fundamentales allí. Daniel capítulo 8 habla justamente de una visión que ahora se presenta para el profeta Daniel y tiene que ver sobre una lucha. Este capítulo lo pueden leer con tiempo, ¿cierto, queridos amigos? Habla de de un enfrentamiento entre dos seres, ¿no? Un carnero contra un macho cabrío, ¿no? Y que, como sabemos, esto es paralelo, ¿verdad?, a lo que describe el capítulo 7 en su momento con respecto a las bestias que salen del mar, que una destruye a la otra para lograr su dominio, y que es paralelo también al capítulo 2 del mismo Daniel, cuando se habla de la bestia de los distintos, perdón, de la imagen de los distintos metales. ¿Ya? Ahora, en el libro de Daniel hemos de notar de que hay un principio que se llama de repetición y ampliación. Es decir, lo que estaba en el capítulo 2 se repitió en el capítulo 7 con algunos elementos adicionales para hacernos entender otra cosa, y en el capítulo 8, dada la secuencia, ya no se toma en cuenta los primeros imperios, sino se parte desde una base un poco más adelante, pero hay un principio de repetición en ese sentido y de ampliación. ¿Por qué? Aquí hay algunos detalles. Él estaba preocupado, en este caso, fíjese que el versículo 12, aquí es clave, dice que a causa de la prevaricación, aquí está hablando del macho cabrío, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y en medio de eso, ¿no?, está la hegemonía de este macho cabrío que representa básicamente el imperio griego. ¿Se acuerdan? El imperio griego. Y dice que entonces, versículo 13, oía hablar a un santo y a otro de los santos le preguntó a el que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Esa era la clave. ¿Hasta cuándo? Esto que estamos viendo, esta situación que parece ser fuera de control, ¿hasta cuándo será? Versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, noten que Daniel inmediatamente toma una reacción frente a esto. Versículo 15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y ustedes pueden seguir leyendo, pero aquí lo que podemos entender es que Daniel, él pasa el tiempo y él como que no entiende, ¿no?, en el desarrollo, digamos, de la visión y lo que significa en sí. De hecho, el capítulo termina, versículo 27, diciendo lo siguiente. Yo, Daniel, quedé quebrantado. Miren la preocupación. Yo quedé quebrantado y enfermo algunos días y cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ni Daniel mismo entendió la visión. Le dicen hasta 2300 tardes y mañanas y él se queda pensando y dice, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, trataron de explicarme, pero no entiendo. Igual estoy perdido. ¿Qué es esto? Ahora, Daniel, fíjense que él empezó a entender de que esto tenía que ver, como decíamos, con base en el principio de día por año, esto tenía un alcance mucho más largo de lo que nosotros podíamos imaginar o de lo que él podía imaginar en ese momento. ¿Saben por qué? Porque si en estricto rigor fueran 2300 días, estamos hablando de que era un poco más de 6 años, ¿no? Para terminar la prevaricación, para que terminara todo aquello y para que el santuario fuera purificado. Entonces, no habría mayor preocupación. Daniel mismo diría, bueno, 6 años, ¿qué más da? Pero él entendió que había más allá, o sea, que había un tiempo que abarcaba mucho más allá y por eso él se inquieta. Ahora, la base o el inicio del capítulo 9 tiene que ver con esa preocupación de Daniel. Por eso él ora. Ustedes cuando leen el capítulo 9 dice que él comienza a orar y empieza incluso a ayunar.
y se preocupa y hace intercesión por sí mismo y hace intercesión también por el pueblo. Él dice, se incluye, hemos pecado, hemos prevaricado en contra tuya. Y cuando está en esa condición, si avanzamos un poquitito, dice el versículo 20 del capítulo 9, que aún estaba hablando, orando, y aquí está hablando Daniel en primera persona, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, es clave Gabriel acá, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino, y a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, pues tú eres muy amado. Entiende pues, y aquí empieza la clave, entiende pues la orden y entiende también la visión. Dos cosas, ¿no? Entiende la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, resumiendo un poco esto, recuerden, el énfasis principal era 2300 tardes, ¿sí? ¿Sí o no? Ahora, Daniel está preocupado porque él dice, y entonces de todo esto que se está diciendo, ¿qué tiene que ver con mi pueblo? ¿Qué compete a mi pueblo? Y esa es la respuesta que entonces en este caso el ángel le da. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, noten que la palabra que se traduce acá como determinadas, básicamente el hebreo nos hace entender de que en realidad esta palabra es algo así como cortadas o descontadas. En otras palabras, a estas, para que ustedes se hagan una idea y de acuerdo al gráfico que tenemos acá, a estas 2300 días o tardes y mañanas había que descontarle 70 semanas. Ahora, matemáticamente hablando, ¿no? 70 semanas por el ciclo semanal, que son 7 días, estamos hablando de cuántos años o cuántos días o cuántas semanas más bien, 490 días o 490 años proféticos. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí? Ahora, eso era lo que el ángel le hace el énfasis. Entiende, Daniel, que tu preocupación es por tu pueblo. Bueno, esa primera parte de la profecía tiene que ver con tu pueblo. 70 semanas tiene el pueblo, 490 años tiene el pueblo para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y, es clave lo que sigue diciendo allí en adelante, incluso ungir al santo de los santos, que es lo que dice el versículo 25 en adelante. ¿Está bien? Ahora, sigamos leyendo un poco para tener el contexto completo. 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Separando, subdividiendo un poco las semanas, estamos hablando de que habían 69, ¿no? Dice 7 semanas y 62. O sea, 69. Hasta allí se considera. Y luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26, versículo 26. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará como una inundación hasta el fin de la guerra, y durarán las devastaciones. Versículo 27, es clave acá. Por otra semana, la que faltaba, teníamos 69 semanas, por otra semana dice, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, dice que entonces después de esas 62 semanas aparecería ¿quién? El Mesías. Y esas semanas estamos hablando de la última semana. Ahora, gráficamente vamos a verlo, ¿no? Pero partamos por lo siguiente. Aquí nos queda una duda. Si llegamos a esa semana, necesitamos saber el punto de partida, ¿sí o no? ¿Dónde parte todo esto? La pista está en el versículo 25. Sabe pues y entienden que desde dónde? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habría 7 semanas y 62. Ok, desglosemos un poco esto. Históricamente, y de acuerdo a la Biblia, hay algunos decretos que tuvieron que ver, ustedes recuerdan que el pueblo estaba cautivo, ¿cierto? Y hay algunos decretos que tuvieron que ver
con reyes persas y que de alguna manera garantizaron el fin del exilio, o el regreso más bien a su tierra. ¿Y cómo fue esto? Bueno, hubo tres decretos. El primer decreto fue dado por Ciro en el año 537, ¿cierto? Esto lo podemos corroborar en el libro de Esdras, se habla de estos reyes, ¿verdad? En el año 537 antes de Cristo, recuerda que vamos en receso, en reversa más bien, y el segundo decreto fue dado en el año 519 por Darío, Darío el persa también, ¿ya? Y en el año 457 el último decreto fue dado por Artajerjes, o el llamado también Asuero, ¿ya? El conocido Asuero de Esther. ¿Ya? Y es así, queridos amigos, como entonces podemos decir, y a partir de esto notamos la base o el inicio para comenzar esta visión. Ahora, ¿por qué hablamos del último? Porque fíjense que son tres decretos, ¿sí o no? Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no podemos partir antes? ¿Por qué no podría ser el 537 o el 519 indistintamente? Pero fíjense que cuando leemos también el último, el del año 457 de Jerjes, fue el más abarcante. Es algo así como que los otros se fueron dando poco a poco, paso a paso, pero el más abarcante de estos tres decretos fue el del año 457 dado por Artajerjes. ¿Está bien? Por lo tanto, la base de esta profecía comienza ese año 457 antes de Cristo. Y por eso dice, sabe y entiende que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62. Ok, ahora, separemos un poco esto. Entonces, si esto es así, fíjense que a estas 2300 tardes y mañanas, resumiendo un poco, se le descontaban los 490 años y el punto de partida es el año 457. ¿Estamos bien ahí? Ok, porque no tengo problema en devolverme un poquitito si no estamos claros. 457, fecha de partida. 7 semanas, ok. Vamos a separar un poquitito esto. 7 semanas, o sea, 49 años. Ese fue el tiempo que terminó, o que tomaron más bien, en terminar de reconstruir todo lo que tenía que ver con la ciudad, el muro y todo lo que rodeaba la ciudad, o lo que tenía que ver con lo fundamental de la ciudad. Es decir, estas 7 semanas terminaron en el año 408 antes de Cristo. ¿Está bien? Desde el año 457 hasta el año 408. Vamos en reversa. Primeras 7 semanas, pero luego dice, ¿cuántas más? 62 semanas, gráficamente lo vemos allí. Entonces, desde el año 408 nos vamos en reversa, son 434 años, y esto nos lleva ya a nuestra época, o a lo que conocemos en la historia como después de Cristo. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, esto nos lleva finalmente a un año fundamental, el año 27 de nuestra época. ¿Qué pasó el año 27? Ahí tiene que ver entonces lo que dice el versículo 27, donde comienza la semana fundamental. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, si volvemos un poquitito atrás, fíjense que la última parte, perdón, del versículo 24 dice que este tiempo, dice, son las 70 semanas. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, dice, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo. O sea, todos estos eventos estaban incluidos dentro de esa visión, o de esa profecía más bien. Por lo tanto, ¿cierto? El año 27 fue fundamental porque fue el año 27 en que Jesús fue bautizado. Jesús se bautizó en el año 27, ya de nuestra era, y ahí se cumplen los primeros 483 años. ¿Ya? Ahora, fíjense que de acuerdo al lenguaje profético dice una semana. Una semana en profecía hace referencia a 7 años. Un día por año, ¿cierto? El principio de día por año, entonces un día, 2 días, 7 días o una semana, o sea, 7 años. Y esto fue fácil entonces, matemáticamente, ¿no? Si estamos en el año 27, una semana nos lleva al año 34. Ahora, pero dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio, o sea, 3 años y medio exactamente. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Su ministerio público, podríamos decir, duró 3 años y medio, y a la mitad de la semana, tal como decía la profecía, él fue muerto. Pero dice, mas no por sí, como leíamos en el texto. En el año 31 el Señor Jesús murió, y 3 años y medio después, año 34, se terminan las 70 semanas o los 490 años sobre el pueblo de Daniel. ¿Está bien?
Ahora, ¿qué pasó el año 34? En el año 34 hubo un evento clave y fue que allí ya se estaba predicando y hay un primer mártir llamado el primer mártir cristiano, Esteban, que es lo que describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban fue apedreado, ¿no? Y allí había un tumulto de gente y entre ese grupo de gente que estaba había un jovencito llamado Saulo que estaba deteniendo las ropas. Y a partir, digamos, con ese acto y algunas otras cosas que ocurrieron en ese momento, se dio entonces el término, por decirlo así, de el tiempo para la nación judía, como nación. ¿Por qué? Obviamente sabemos de que en ese entretanto hubo gente judaizante o judíos que se hicieron cristianos porque aceptaron al Señor Jesús y entendieron esto, pero hubo otros que no lo aceptaron. Y eso, digamos, determinó el tiempo de gracia de alguna manera para ellos, o término más bien para ellos. ¿Está bien? Ahora, eso en resumen con los 490 años. Pero fíjense que ahora es fácil, ¿no? Si a los 2300 tardes y mañanas o 2300 años le descontamos los 490, matemáticamente nos quedan 1810 años. Entonces, si llegamos al año 34 y le sumamos 1810, llegamos finalmente al año 1844, que era el énfasis de la visión general. ¿Cuál era la visión? Daniel 8:14. 2300 tardes y mañana. Y entonces, ¿qué cosa? El santuario sería purificado. ¿Ahora estamos claros? Ahora, eso era fundamental porque hubo gente, y yo quiero contarles a partir de ese momento una historia, hubo gente que en aquella época, y estamos hablando ya del siglo temprano, ¿cierto? Siglo XIX, terminación del siglo XVIII, empezaron a estudiar las profecías y tal cual, como decíamos en Apocalipsis 10, se abre ese libro. Empezaron a estudiar, empezaron a comparar y empezaron a notar de que habían algunas cosas interesantes como las que estamos nosotros retomando. Por ejemplo, ya había iniciado el tiempo del fin, entonces la gente empezó a entender y se calculó, ellos llegaron a esta misma conclusión, de que esta fecha era importante, de que los 2300 tardes y mañanas terminarían en 1844, pero aquí empieza algo interesante. Y es que ellos llegaron a la conclusión de que al término de eso, como dice que el santuario sería purificado, ellos pensaron que el santuario era la tierra. Y ellos asociaron aquello con la destrucción de la tierra. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando básicamente de que hubo un grupo de personas, estamos hablando de que fueron liderados. ¿Conocen este personaje, no? Un hombre llamado Guillermo Miller, ¿cierto? Un hombre bautista, ¿cierto? Humilde, por cierto, y él empieza a estudiar. Él empieza a estudiar las profecías, hay un grupo de personas que empiezan a estudiar y empiezan a confluir en algunos puntos de acuerdo, y entre esos estaba de la certeza de que esta profecía era fundamental. ¿Por qué? Porque estaba enmarcando el tiempo de la venida de Jesús. Pero, como decía, ellos creyeron y asociaron de que el santuario era la tierra y de que la purificación del santuario era, ¿cierto? Justamente como se decía, cuando se le iba a poner fuego, que es como dice 2 de Pedro 3:7, donde dice que los elementos ardientes serán desechos, ¿cierto? Ahora, ese fue el tema y de alguna manera, fíjense que entre esos años, entre 1830 y 1844, hubo una fuerte predicación, un fuerte énfasis en eso y todo el mundo de alguna manera, o aquella generación, se preparó para eso. De distintos grupos, ¿no? Habían metodistas, habían bautistas, habían, ¿cierto? Anabaptistas, habían cuáqueros, etc. ¿Y qué pasó? Bueno, finalmente, ¿no? Ese movimiento, como fue un movimiento, ¿no? Gente que empezó a salir de sus distintos, digamos, iglesia o credo de base o de inicio, ellos empezaron a formar un movimiento llamado el movimiento milerita o un movimiento llamado de advenimiento. ¿Por qué advenimiento? Tenía que ver con venida de Cristo o la venida de Cristo. Y esto, efectivamente, finalmente llegó a que miles de personas se prepararan para esta fecha, 22 de octubre de 1844. Ahora, ¿cómo llegamos allí? No? Porque por años ya dijimos llegamos a 1844, pero el 22 de octubre llega de manera fundamental porque Guillermo Miller y algunos otros empezaron a notar de que habían figuras en el Antiguo Testamento y habían unas fiestas, habían 7 fiestas en el Antiguo Testamento y había una fiesta fundamental que se celebraba el 10º día del 7º mes, llamado el Día de la Expiación o el Yom Kippur. Y ellos empezaron a hacer cálculos y notaron al comparar un calendario, el calendario judío con el calendario gregoriano, llegaron a la conclusión de que la fecha en la que caía ese año esa fiesta era el 22 de octubre justamente de ese año. El 10 del 7, el 10º día del 7º mes.
Llegaron ese día, todos se prepararon, hubo una gran expectación y ustedes se pueden imaginar, ¿no? Si nosotros hoy día creemos que el Señor Jesús vendrá, imagínense si supiéramos la fecha. Y ellos se prepararon con esa expectación de tal manera que incluso la gente, dicen los de aquella época, que comenzaron a vender sus propiedades. Comenzaron a darlo todo, ya que importaba que las cosas se perdieran si a fin de cuentas Jesús vendría. ¿Qué sentido tendría atesorar cosas si a fin de cuentas Jesús venía? Porque su preocupación era que la gente supiera que Jesús venía. Y se prepararon. Y hubo una gran aglomeración, una gran cantidad de personas que se prepararon para ese día. Pero, como dice allí, Jesús no vino, queridos amigos. Llegó ese día, pasó la tarde, llegó la noche, al otro día, no, 23 de octubre, y Jesús no vino. Qué gran decepción, qué gran pena. Y justamente, ¿no? Cuando volvemos al texto bíblico, el capítulo 10 nos deja ver justamente qué fue lo que pasó allí. Capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 8, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó, amargó mi vientre. Y esa fue la experiencia que pasaron este grupo de personas. Se cumplió la profecía efectivamente. Llegó a preciso cumplimiento, pero esto entrañó, por supuesto, una pena. Muchos de ellos no cayeron en descrédito, muchos de ellos volvieron atrás. Es más, hubo gente que volvió a sus antiguas creencias y dijeron, todo esto fue una mentira, todo esto fue falacias, todo esto no tuvo ningún sentido. Muchos se lamentaron por haber dado pasos en relación a eso. Y quizá la pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo se podría explicar ese amargo incidente? ¿Qué respuesta había? ¿No? ¿A quién preguntarle? ¿No? ¿Cómo replantear aquello? Quizá, ¿no? Y aquí empieza la reflexión, quizá ellos olvidaron de que alguna vez el Señor Jesús dijo, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe. ¿Qué pasó? ¿No? Y quizá hoy nosotros que leemos la historia decimos, ¿qué pasó con ellos? A ninguno se acordó de aquello. Era tanta la expectación, era tan dulce el sabor de aquello, de que Jesús vendría, de que se olvidaron. Pero esa amargura no duró por mucho tiempo. Porque el versículo 11 dice algo fundamental y que tiene que ver con lo que pasa de aquí en adelante. Y es que dice el versículo 11, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y me quiero devolver un poquitito al versículo 7 porque lo pasamos por alto a propósito. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo ha anunciado a sus siervos, los profetas. En otras palabras, antes de que suene la séptima trompeta, el misterio de Dios es una expresión que aparece en la Biblia cuando el apóstol Pablo en Romanos habla del Evangelio. Y si ustedes lo pueden corroborar con tiempo, en Romanos dice el apóstol que el Evangelio es justamente ese énfasis, ese sabor, esa misericordia. Romanos 16, 25 al 27 dice que ese es el misterio del que aparece acá, ¿no? Fíjense que el versículo 7 dice, el misterio de Dios se consumará. En otras palabras, ¿no? El mensaje, la predicación del Evangelio finaliza poco antes de que suene la séptima trompeta. ¿Se acuerdan que ayer decían que el hermano Jordan decía de que estamos en el tiempo de la sexta trompeta y vendrá en algún momento la séptima trompeta? Pero antes de eso, fíjense que es necesario lo que dice el versículo 11. Es necesario que profetices otra vez. Hoy nosotros, queridos amigos, tenemos una certeza y la certeza es que esto es cierto. Que ellos malentendieron, ¿sabe por qué? Porque lo que la Biblia decía realmente era lo siguiente. La purificación del santuario ocurrió en el cielo. El santuario que fue purificado está en el mismo cielo. Un texto, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 nos da luces de lo que fue fundamental y que sin duda de allí en adelante fue especial y significativo porque fue lo que atesoraron este grupo de personas que siguieron adelante. Como les decía, hubo gente que volvieron atrás, hubo gente que se sintieron en el peor fracaso de sus vidas, pero hubo un grupo de gente, hubo un residuo de gente que después de esto siguieron estudiando, siguieron preparándose y entendieron esto.
Capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo, en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para sentarse ahora por nosotros ante Dios. Era cierta la profecía, queridos amigos. El santuario debía ser purificado, pero la purificación del santuario iba a ser en el cielo. La función, la nueva tarea que Jesús iba a iniciar era justamente basados en el tipo del día de la expiación. El día de la expiación era el día de la limpieza del pecado. Ese día de la expiación se celebraba una vez al año. Pero acá lo que está diciendo el texto es que era necesario de que eso que se hacía por costumbre, porque ellos lo hacían cada año, ahora en la persona de Cristo, el 22 de octubre de 1844 se cumplió una sola vez. Y Jesús comienza esa obra especial. Comienza la purificación del santuario. Pero saben, dice que el versículo 25, que Él no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces. Él entró una vez. Y desde entonces Jesús inició una obra especial. Él sigue haciendo una obra especial y esa obra especial alcanza hasta ahora. Pero noten, de alguna manera la fecha era correcta, pero en lo que se equivocaron fue en el evento. Ahora, queridos amigos, cuando volvemos al versículo 11, dice, es necesario que profetices otra vez. ¿Saben por qué? Porque lo próximo que está por venir ahora sí es la venida del Señor. Ahora, maravillosamente, ahora es claro que el Señor Jesús tenía plena certeza cuando dijo el día y la hora, nadie lo sabe. Por eso decimos en 1844, termina, ¿no? Y en aquella época se termina la última profecía de tiempo. De allí en adelante, el tiempo no sería más. ¿Por qué? Porque sería un tiempo indeterminado, en el sentido de que todo el mundo necesitaría estar preparado. Y desde entonces, como al igual que en el día de la expiación de antaño, el pueblo se recogía, se compungía y se preparaba para el perdón de sus pecados, el mundo necesita ser preparado en este tiempo para encontrarse con su Señor. ¿Y saben cómo concluía el día de la expiación? Levítico 16 dice que el día de la expiación concluía cuando sobre dos machos cabríos se repartían, ¿no? Uno era sacrificado en lugar del pecador y el otro era enviado al desierto como un macho cabrío emisario para expiar y eliminar el pecado. Apocalipsis capítulo 20, me estoy adelantando un poco, dice que finalmente el pecado será extirpado. Que aquel ocasionador del pecado será eliminado porque hubo alguien que ya lo limpió. El Señor Jesús con su sangre, el Señor Jesús en su sacrificio y el Señor Jesús en la obra que sigue haciendo, porque hoy sigue haciendo una obra. Esa obra concluirá en felicidad para el mundo. Pero queridos amigos, ¿qué hemos de hacer mientras llegue ese momento? Dios espera que no seamos descuidados, que no nos acordemos de esa promesa, ¿no? ¿Se acuerdan de esa experiencia más bien y que al mismo tiempo revierte una promesa, ¿no? Ese siervo que dijo, mi Señor tarda en venir, no hay problema. Y fue demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para nosotros. Que el tiempo no nos agarre durmiendo. Que el tiempo nos invite a ser conscientes de la época en que vivimos. Que cada uno de nosotros sepamos de que debemos llevar adelante ese mensaje y que, como dice la última parte del versículo 11, es necesario que profetices otra vez. El Señor vendrá, queridos amigos. Pase lo que pase, el Señor Jesús vendrá. El día y la hora no lo sabemos. Y gracias a Dios porque, insisto, no lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque quiere que estemos preparados ahora, como si Él viniera más rato. Que hagamos planes probablemente como si fuéramos a vivir mucho tiempo, pero que estemos preparados como si fuera ahora. Por eso, queridos amigos, es que como iglesia tenemos una misión especial. Dios dejó una iglesia a partir de ese momento y esa iglesia cumple una misión que es la de predicar el evangelio al mundo. Nosotros tenemos esa misión. Nosotros tenemos esa tarea. La pregunta es, en tu lugar, ¿estás consciente del tiempo que te correspondió vivir? Este fue el tiempo que añoraron esas personas. Ese fue el tiempo por el cual se desvelaron, por el cual dieron todo y dijeron, no importa si Jesús ya vendrá. Es el tiempo, queridos amigos, en que volvamos a nuestros pasos primeros. Y quizá como era uno de los mensajes de las cartas, ¿no? Recordemos nuestro primer amor. Probablemente una de las cosas que a ustedes y a mí nos animó en el conocer de este lindo mensaje era saber que la injusticia tiene sus días contados. Era saber de que el tiempo
así como se determinó para una profecía, el tiempo de la injusticia, de la maldad, también tiene sus días contados, porque el Señor Jesús vendrá. Porque ese mismo Jesús que dijo, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no nos ha dejado desamparados. Porque mientras llega ese día en que lo veamos cara a cara, nos ha dejado un garante, un acompañante, y es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo capacitaría y prepararía a sus hijos para sobrellevar lo que vendrían adelante. Por eso, yo quiero terminar esta parte, pero no sin dejar de pasar por alto ese mensaje. Es necesario que profetices otra vez. Es necesario que levantemos la palabra del Señor en este tiempo. El mundo y sus deseos pasarán. La angustia consumirá finalmente a personas. Pero hay una palabra que nos embarga a nosotros, que la subimos cantando noche a noche, y es la esperanza de ver al Señor Jesús. ¿Queremos encontrarnos con el Señor? ¿Queremos vivir con Él desde ya y preparar nuestra vida, no solo para un tiempo, sino por la eternidad? Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, queridos amigos, estamos dispuestos a pedir al Señor que reafirme nuestra convicción? Que así como en esos hombres, en esas personas de aquella época, con una verdad a medias, pudieron estar convencidos y avanzar hacia adelante, hoy que nosotros tenemos el panorama claro y preciso según su palabra, podamos avanzar tomados de su mano poderosa. ¿A quién le gustaría orar por eso? ¿A cuánto les gustaría pedirle al Señor que el Señor continúe esa obra, que el Señor nos prepare, que el Señor nos anime y que quizá, como decíamos acá, ¿no? ¿Será que habrá mucho tiempo? En realidad no hay mucho tiempo, pero el fin viene y necesitamos prepararnos. Por lo tanto, Jesús nos llama, queridos amigos. Jesús nos invita para que decidamos por Él. ¿Hay alguien que le gustaría decir al Señor, Señor, yo soy consciente de mi debilidad? Señor, yo soy consciente de que por mis propias fuerzas es imposible vencer, pero consciente de lo que tú has hecho por mí, quiero seguirme preparando para ese encuentro contigo. ¿Hay alguien que le quiere decir eso al Señor? ¿Qué les parece si nos colocamos en pie? Y oramos al Señor para que usted y yo hoy, al hacer parte de este movimiento, que es un movimiento profético, es un movimiento especial, es un movimiento escogido, y que quizá a veces decimos con orgullo la siguiente promesa, ¿no? La promesa de Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿no? Y decimos esto con orgullo, pero saben que aquí entra ya una gran responsabilidad. El texto concluye diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos mucho que anunciar, tenemos mucho que decir, y el Señor espera que hagamos nuestra mejor parte. ¿Les parece si podemos orar? Oremos. Señor y Padre, es nuestro privilegio saber que fuimos llamados con un propósito especial. Probablemente vivimos en una época donde no es lo mejor cuando lo vemos desde una vista netamente humana, Señor. Pero de acuerdo a tus propósitos y de acuerdo a tus planes, es la época en la que muchos desearon vivir, porque son los tiempos en los que estás más cerca, Señor. Queremos pedirte humildemente que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestras vidas. Señor, si han habido obstáculos, defectos de carácter que nos han impedido ver lo que es tu plan y tu propósito para nosotros, que a partir de ahora, Señor, podamos estar tomados de tu mano poderosa. Señor, somos conscientes que aún el tiempo sigue y que no sonará la séptima trompeta, Señor, sin que antes no se haya cumplido ese sagrado cometido de predicar tu palabra. Señor, ayúdanos para que, de acuerdo al mandato de tu palabra, podamos llevar un mensaje de esperanza al mundo. Podamos profetizar otra vez y saber que el mundo necesita ser preparado para tu encuentro. Señor, tú amas a tus hijos. Tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros, pero queremos pedirte que esos planes, que esos anhelos, no se queden solo en intenciones, que cada día puedan ser canalizados según tu voluntad. Señor, acompaña a cada uno de tus hijos acá presentes, bendice las familias representadas y bendice también a quizá aquel amigo que en esta hora está sintonizando, que está siguiendo o que ha acompañado la programación durante estos días. Que también en cada uno de sus hogares, en cada una de sus preocupaciones, tú seas, Señor, el dador y el sustentador de sus vidas. Quédate con nosotros y acompáñanos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y
decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.